Fue calificado como la excentricidad más de mal gusto en la historia de la corona británica. Una tiara de diamantes, símbolo de la máxima autoridad, prendida al dobladillo de un vestido. El día de la coronación. Un instante de triunfo absoluto, meticulosamente calculado hasta el último detalle del protocolo. Y, de pronto, un espectáculo impensable. La tiara de diamantes, concebida para coronar la cabeza de una monarca, apareció fijada al dobladillo del vestido. Junto a ella, un despliegue de broches, como si hubieran sido prendidos al azar en la falda. ¿Qué fue aquello? ¿Una extravagancia excéntrica que gritaba mal gusto? ¿O un gesto genialmente concebido, repleto de símbolos velados que los contemporáneos no lograron descifrar? Hoy desentrañaremos este precioso enigma y resolveremos uno de los misterios más extraños en la historia de los atuendos de coronación británicos. Créanos, se quedará asombrado cuando descubra la verdad. Siga leyendo hasta el final para desvelar el gran secreto de la reina Alexandra. Trasladémonos al año 1902. Gran Bretaña se despedía de la prolongada y crepuscular era victoriana, adentrándose con el corazón encogido en un nuevo siglo. En el trono, el nuevo rey, Eduardo VII, y junto a él, su consorte, la reina Alexandra. Ella había esperado este momento durante casi 40 años, y ahora que había llegado, no pensaba someterse a reglas ajenas. Aquello no sería una simple coronación, sería el nacimiento de un nuevo estilo, la era eduardiana, sinónimo de opulencia y elegancia. Y la principal artífice de aquel día fue la propia Alexandra, hija de un rey danés, crecida en circunstancias de gran modestia. Ella, al igual que su hermana, la emperatriz rusa María Fyodorovna, una vez que conoció la grandeza, la abrazó con toda su alma. A lo largo de sus largos años como princesa de Gales, Alexandra pasó de ser una extranjera tímida a convertirse en un icono de estilo, cuyo gusto era admirado por toda Europa. Coleccionaba joyas no solo como adornos, sino como instrumentos de poder, símbolos de estatus y amuletos personales. Y su coronación la abordó no como una mera ceremonia, sino como la creación de la obra maestra de su vida. El concepto era grandioso. Alexandra decidió dirigir personalmente la creación de su atuendo de coronación. Rechazó las telas pesadas y restrictivas del pasado. Al ver una vez a Lady Curzon, esposa del virrey de la India, lucir un vestido de tela irisada india, comprendió. Ese era el material para su triunfo. Un brocado de oro, ligero como el aire, encargado en el mismísimo corazón del imperio, fue tanto una declaración de moda como una sutil maniobra política, destacando la conexión de Gran Bretaña con su principal colonia. La confección fue encargada al modisto más eminente de la época, Charles Frederick Worth, cuyos diseños eran lúcidos por todas las reinas y emperatrices. Sobre el lienzo dorado, las artesanas británicas bordaron los símbolos del Reino Unido, rosas inglesas, cardos escoceses y tréboles irlandeses. El vestido, en sí mismo, era un tesoro, un lienzo perfecto para una exhibición sin precedentes de poder joyero. Alexandra no pensaba elegir entre sus joyas preferidas. Decidió utilizarlas todas. Su concepto no contemplaba la modestia ni la contención. Suponía la creación de una imagen que deslumbrara, que hablara sin palabras de la inmutabilidad de la monarquía, de su opulencia y de su historia milenaria. Cada collar, cada broche e incluso la tiara debían formar parte de una composición única y grandiosa, donde ella misma sería la principal orfebre y la pieza central. Dejemos de lado el protocolo por un instante y observemos esta imagen a través de los ojos de un joyero. Lo que los contemporáneos tildaron de popurrí era, en realidad, una cascada de luz e historia meticulosamente orquestada.
No era un simple conjunto de adornos, sino una verdadera partitura joyera, donde cada elemento desempeñaba un papel único y singular. Pensemos de arriba a abajo. Sobre el cuello, como cimiento de toda esta arquitectura suntuosa, reposaba el imponente collar de coronación. 25 diamantes gigantes, unidos en un río resplandeciente. Esta joya había sido creada para la reina Victoria, y su peso no era solo físico, sino también simbólico. Hablaba de la continuidad y el poder del Imperio Británico. Cerca de él, en las orejas, destellaban unos pendientes especiales de coronación, el brillo puro y frío de gemas impecables. Pero sobre este esplendor clásico, Alexandra añadió varias hileras de perlas. Largos, casi infinitos sautoirs fluían sobre el corpiño, cruzándose y creando una suave neblina lechosa que atenuaba la gélida llama de los diamantes que quedaban debajo. Este era su toque personal, un tributo a la moda y a su propio estilo. Bajo estas olas perladas, como un secreto íntimo, estaba prendido el célebre broche de zafiro del príncipe Alberto, un regalo de Victoria para su boda. Alexandra colocó este símbolo de amor eterno no en el lugar más visible, sino más cerca del corazón, como un talismán personal e íntimo. En los hombros del vestido, en lugar del bordado tradicional, se fijaron racimos de diamantes. Los entendidos reconocieron de inmediato en ellos elementos de su propia parura de boda. De este modo, la reina tejía en la trama de la coronación los hilos de su historia personal, el día en que se convirtió en princesa de Gales, uniéndolo con el día de su máximo triunfo. Pero lo más inaudito aguardaba más abajo, en la falda de su vestido. En lugar de un cinturón, la parte delantera del dobladillo estaba adornada con una enorme estructura en forma de V hecha de diamantes. Y esto no era una joya creada especialmente para la ocasión. Alexandra, con la audacia que la caracterizaba, ordenó tomar 2 antiguos collares de la corona y componer con ellos este pseudo cinturón medieval. Y la culminación de esta audacia fue la tiara. Sí, no ha oído mal. La antigua tiara radiante de la reina Adelaida, una joya destinada a brillar sobre la frente, estaba prendida al dobladillo. Este gesto quebrantaba todas las normas imaginables e inimaginables. Nadie antes, ni nadie después, utilizó jamás el símbolo de la máxima autoridad como un simple adorno para una falda. Completando la composición, varios broches de lazo con diamantes, dispersos sobre la tela como estrellas caídas, y masivas pulseras que adornaban las muñecas. No era simplemente una ostentación de riqueza. Era un manifiesto. 9 de agosto de 1902. La abadía de Westminster contenía la respiración. El aire estaba electrizado no solo por la solemnidad del momento, sino también por una ardiente curiosidad. El mundo se despedía de la sombra de la reina Victoria y se preparaba para contemplar con sus propios ojos el esplendor de una nueva era, la eduardiana. Y entonces ella entró. En ese instante, el murmullo de las voces se apagó, reemplazado por un suspiro colectivo de asombro. No era solo una reina asumiendo sus derechos, era un fenómeno. Su figura, en el vestido de oro indio resplandeciente, parecía no caminar, sino flotar a través de las antiguas bóvedas de la abadía. Pero lo principal no era el vestido, lo principal era la luz. Alexandra se transformó en una constelación viviente, en un río de luz que fluía, se refractaba y deslumbraba. Cada diamante, cada gema en su atuendo captaba los rayos y estallaba en miles de destellos, creando alrededor de la reina un halo móvil y brillante. Este fue el acorde final de su imagen de icono de estilo de muchos años, su apoteosis.
Ese día dejó de ser una princesa simplemente amada por el pueblo. Se presentó al mundo como la encarnación del propio imperio, opulenta, poderosa y con la certeza absoluta de su derecho a brillar con luz propia más que nadie. Las joyas dejaron de ser meros accesorios. Se convirtieron en su armadura y en su manifiesto. Su imagen hablaba por sí sola. La era de la modestia y el luto victoriano había terminado. Había llegado el tiempo del lujo, el poder y un esplendor sin disimulo. La reacción fue instantánea y contradictoria. Los reporteros de los periódicos, desbordados por el entusiasmo, buscaban las palabras para describir aquel espectáculo nunca antes visto. La aristocracia y los invitados extranjeros susurraban, divididos en dos bandos. Algunos estaban absolutamente cautivados por la audacia y el buen gusto de la reina. Otros, más conservadores, se mostraron atónitos. ¿Una tiara en la falda? ¿Tal cantidad de joyas a la vez? Parecía una audacia inaudita, una transgresión de todas las tradiciones, casi una aberración del buen gusto. Pero los observadores más perspicaces vieron tras ese brillo un cálculo frío y una intuición genial. Comprendieron que no era un amasijo, sino una declaración política meticulosamente planificada. El oro de la India, el zafiro de Victoria, las antiguas joyas de la corona, reunidos en un único y deslumbrante conjunto, todo ello era una declaración visual de la unidad y la riqueza del inmenso imperio británico. El día de su coronación, Alexandra no solo lució joyas, se revistió con todo el poder y la gloria de su nueva nación. La coronación fue apenas un preludio. La verdadera edad de oro de esta constelación de joyas y de la propia Alexandra como icono de estilo, llegó durante los años de su reinado como reina consorte. Ella no solo se puso ese deslumbrante atuendo una vez para guardarlo en el tesoro. Ella vivía ese estilo. La imagen de la coronación no fue una excepción, sino la quinta esencia de su filosofía joyera que practicó cada día. El elemento central de su imagen, su tarjeta de presentación, fueron las gargantillas altas, o, como se las conocía, los collares de perro. Para Alexandra, esto no era solo una moda pasajera. En su infancia, sufrió una lesión que le dejó una pequeña cicatriz en el cuello. Y lo que para otra mujer pudo haber sido motivo de complejos, Alexandra lo convirtió en su mayor baza. Comenzó a usar anchas gargantillas de terciopelo y luego cascadas enteras de hilos de perlas y diamantes que ceñían su cuello. No ocultó la cicatriz. La transformó en una oportunidad para crear un nuevo estilo inimitable que el mundo entero emularía. Ella nunca se limitaba a una sola joya. Alexandra era una maestra en la superposición de joyas. En los retratos y fotografías conservados, la vemos con auténticas cascadas de suntuosidades. Sobre varias hileras de gargantillas de diamantes y perlas, podía añadir varios collares largos de perlas o diamantes que se entrelazaban sobre su pecho, creando una composición compleja pero armoniosa. Al corpiño de su vestido prendía no solo uno, sino varios broches a la vez, agrupándolos en constelaciones asimétricas. Ese era su estilo. Esa era ella misma. Cada joya, en sus manos, cobraba vida y narraba una historia. Desmontaba y reensamblaba con maestría antiguas paruras, insuflándoles nueva vida. Los elementos de su parura nupcial los lucía como broches, transformaba collares antiguos en adornos para el cabello, y las diademas, como ya sabemos, podía prenderlas a su vestido. No era simplemente una guardiana de tesoros, era su coautora, su directora de orquesta. Fue precisamente en sus manos donde estas joyas trascendieron el mero símbolo de estatus
para convertirse en parte indisoluble de su marca personal. Cuando la gente evocaba a la reina Alejandra, la imagen que surgía era siempre la misma: una postura altiva, una sonrisa afable y el cuello envuelto en la bruma láctea de las perlas y el gélido resplandor de los diamantes. Convirtió las joyas en su escudo frente a las intrigas palaciegas y la infidelidad conyugal, y en el lenguaje a través del cual comunicaba al mundo la belleza, la dignidad y la grandeza imperecedera de la monarquía. Fue su edad de oro, y en ella resplandeció con un fulgor que eclipsó a cualquiera de sus propios diamantes. Tras la deslumbrante fachada de diamantes y perlas, se ocultaba una vida que distaba mucho de ser una idílica estampa de cuento. La principal sombra que se cernía sobre el resplandeciente reinado de Alejandra era su propio cónyuge, Eduardo VII. Sus innumerables amoríos e intrigas sentimentales no eran un secreto para la corte ni para la sociedad. Mientras la reina forjaba la imagen de una monarca inmaculada, el rey llevaba una vida de bon vivant. Y en este marcado contraste brotó el gran enigma de Alejandra. ¿Era su pasión por las joyas una forma de escapismo? ¿Un modo de compensar la ausencia de felicidad personal con un esplendor público? Se susurraba que su armadura joyera no solo era un símbolo de estatus, sino también un escudo que la protegía de los rumores humillantes. Cada nuevo collar de perlas, cada broche, constituían una respuesta silenciosa a cada nueva habladuría. En lugar de orquestar escándalos públicos que solo habrían perjudicado a la monarquía, Alejandra eligió una estrategia distinta. Se tornaba cada vez más regia, más radiante, transformándose en un ideal inalcanzable que sus súbditos adoraban y la corte respetaba. En efecto, compraba el amor y la lealtad del pueblo con el brillo de sus tesoros, mientras dejaba a su esposo sus dudosas diversiones. Incluso su principal distintivo de moda, los célebres chokers, nació de un enigma. Una leyenda ampliamente difundida, aunque no documentada, sostiene que en su juventud Alejandra sufrió una lesión que le dejó una pequeña cicatriz en el cuello. Lejos de ocultarlo, lo convirtió en la piedra angular de su estilo. Los anchos collares de perro, de diamantes y perlas, se transformaron en su seña de identidad. De este modo, lo que podría haber sido un pequeño secreto y motivo de pudor, se erigió en la declaración de moda más audaz de la época. Existían también otros susurros, aún más sutiles. Estos giraban en torno a la tácita rivalidad entre las dos hermanas, Alejandra y la emperatriz rusa María Fiodorovna. Ambas procedían de la modesta corte danesa y ambas se sumergieron en un océano de opulencia jamás vista. Y cuando Alejandra se preparaba para su coronación, consciente del esplendor de la corte rusa y de los inmensos tesoros de los Románov, ¿no fue acaso su profusión joyera una suerte de réplica? ¿Acaso no quería demostrar que la corona británica no cedía en nada a la rusa? No se trató de un escándalo abierto, sino de un hilo sutil, casi invisible, de rivalidad entre las dos mujeres más influyentes del mundo. Y por supuesto, la principal fuente de rumores fue el propio atuendo de coronación. El hecho es innegable, la tiara estaba sobre la falda, pero su interpretación se convirtió en un campo de batalla. Los conservadores susurraban sobre el mal gusto, sobre una mezcolanza de coronación, sobre la violación de todas las normas de etiqueta imaginables. Los defensores, en cambio, vieron en ello una jugada brillante, aunque excéntrica. Afirmaban que no se trataba de un error, sino de un gesto premeditado, una declaración de que para la nueva reina no existían las viejas reglas. Y esa dualidad, esa contienda entre el hecho y su interpretación, es precisamente el gran misterio de aquel día. La edad de oro del lujo eduardiano, al igual que la vida humana, resultó efímera. En el año 1910,
Tan solo 8 años después de su triunfal coronación, el rey Eduardo VII falleció. Para Alejandra, esto no fue meramente el fin de un reinado, fue el crepúsculo de una era entera que ella misma había forjado y encarnado. El trono pasó a su hijo, Jorge V, y a su esposa, la reina María de Teck. Alejandra, de reina consorte reinante, se transformó en reina madre viuda. El cambio de estatus no fue una mera formalidad, implicó también un cambio en la autoridad joyera. Según la tradición, muchas de las joyas de la corona, que habían sido una parte intrínseca de la imagen de Alejandra, debían pasar a la nueva reina. Fue un momento dramático de traspaso del testigo. Las gemas que habían servido a Alejandra como armadura y símbolo durante décadas, ahora debían adornar a otra mujer. La relación entre Alejandra y su nuera, la reina María, era cortés, pero distante. María de Teck, una mujer con conocimientos enciclopédicos en el arte de la joyería y una apasionada coleccionista, anhelaba la oportunidad de lucir los principales tesoros de la corona. Alejandra, por su parte, se desprendía de sus adornos favoritos con visible reticencia. Las negociaciones para la transferencia de las joyas fueron prolongadas y, según se rumorea, no siempre fluidas. Para Alejandra no era solo una despedida de piedras y metales, era una despedida de su papel, de su poder, de su pasado resplandeciente. Por supuesto, su colección personal permaneció con ella y continuó luciendo sus célebres chokers y perlas. Pero las joyas más emblemáticas, las de mayor relevancia histórica, incluidas aquellas que brillaron en su atuendo de coronación, se trasladaron paulatinamente a los joyeros de la nueva reina. Se inició un período de vida en la sombra. Alejandra apareció cada vez con menos frecuencia en público y su precioso brillo se desvaneció gradualmente, dando paso a un estilo de corte más sobrio, propio del reinado de Jorge V. La época en que una reina podía transformarse en un cofre de tesoros viviente había concluido. Se avecinaba la Primera Guerra Mundial y la ostentación del lujo se volvía improcedente. El singular conjunto de las joyas de coronación de Alejandra fue desmantelado. Cada adorno, la tiara, los broches, el collar, regresó a su lugar en la tesorería real o fue remodelado. La grandiosa composición que asombró al mundo en 1902 dejó de existir. Permaneció solo en los retratos y fotografías descoloridas, como un monumento a una era pasada de optimismo ilimitado y brillo deslumbrante. Parecía que aquel audaz atuendo había sido concebido para un solo día, para resplandecer y luego desvanecerse para siempre, descompuesto en sus partes individuales. La tiara de la reina Adelaida volvió a su bóveda. El broche de zafiro del príncipe Alberto continuó su gloriosa historia, y el collar y los broches se dispersaron por los cofres reales. El legendario conjunto, aquella misma mezcolanza de coronación, dejó de existir físicamente, pero las verdaderas obras maestras no perecen, simplemente duermen, esperando su momento. Su segundo nacimiento no se produjo en el esplendor de los salones de baile, sino en el silencio de los archivos, en las páginas de los libros y, lo que es más importante, en el espacio digital del siglo XXI. Con la llegada de Internet, los foros históricos y los blogs temáticos, las viejas y descoloridas fotografías y los retratos oficiales de la reina Alejandra cobraron nueva vida. Millones de personas en todo el mundo pudieron examinar con detalle lo que antes solo había estado al alcance de selectos invitados a la abadía de Westminster. Y así comenzó una nueva etapa de comprensión. Este retorno a la arena mundial fue un triunfo, porque transformó por completo la percepción.
Si en 1902 los contemporáneos, incluso admirados, veían principalmente una acumulación deslumbrante, aunque algo caótica, de tesoros, la mirada de la posteridad resultó ser mucho más perspicaz. Historiadores de la moda, del arte joyero y en general los amantes de la belleza comenzaron no solo a observar, sino a analizar. No vieron una mezcolanza, sino un código complejísimo y multinivel. La nueva lectura fue más profunda y sutil. Detrás del excéntrico gesto de la tiara en la falda, ya no se veía un capricho, sino un acto de emancipación sin precedentes y una declaración de su propia trascendencia. En la elección de la tela india, no solo un tributo a la moda, sino un alarde imperial. En la disposición de los broches y el collar, no una casualidad, sino una biografía meticulosamente construida, donde se entrelazaban recuerdos personales, símbolos estatales y reliquias dinásticas. La percepción se desplazó de la pregunta, ¿cuánto cuesta esto?, a la pregunta, ¿qué significa esto? Y en ese instante, el valor de la imagen de coronación de Alejandra alcanzó su cenit absoluto. Su coste ya no se medía solo en quilates de diamantes, sino en el peso del contexto histórico. Se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo las joyas pueden servir como lenguaje no verbal de poder, como manifiesto personal y como una genial jugada de relaciones públicas. El incidente olvidado se transformó en una leyenda, en uno de los fenómenos más debatidos y analizados en la historia de las joyas reales. Entonces, ¿dónde se encuentra ahora este tesoro, esta deslumbrante imagen de coronación? La respuesta es, a la vez, sencilla y compleja: en ningún sitio y en todas partes. Como un conjunto único e íntegro, dejó de existir en el momento en que la reina Alejandra se lo quitó después de la ceremonia. Fue una instalación joyera singular e irrepetible, una obra de arte creada para un solo día y no destinada a ser replicada. No se conserva en ningún museo del mundo, no se puede ver en vivo, pero sus partes individuales, sus componentes inmortales, siguen viviendo. La radiante tiara de la reina Adelaida, el broche de zafiro del príncipe Alberto, el collar de coronación y otros elementos clave de esta imagen son hoy parte del tesoro oficial de la corona británica y de la colección personal del monarca. Se custodian con esmero en la Torre de Londres o en el Castillo de Windsor y de vez en cuando aparecen en público, adornando a nuevas reinas y princesas. Pero ahora se lucen de acuerdo con el protocolo. Ya no son adornos personales, sino intocables reliquias estatales, y cada una de sus apariciones públicas es un acontecimiento histórico significativo. El verdadero guardián de esta obra maestra ha sido la propia historia. Su depósito no es una caja fuerte en la torre, sino los archivos, los museos, los libros y el espacio digital donde residen sus imágenes. Los retratos oficiales pintados por Luke Fildes, las célebres fotografías del estudio W&D Downey, son lo que ha preservado este instante para nosotros. Su estatus actual ya no es el de un accesorio, sino el de un artefacto histórico, un precedente, un ejemplo de manual de narración joyera y de marca personal, que estudian los historiadores de la moda y del arte. ¿Y cuál es su valor? Es imposible cuantificar el valor de esta imagen en términos monetarios, porque su auténtica valía no reside en los quilates. Es el valor de un momento histórico, el cenit del poderío del Imperio Británico. Es el valor de la audacia de una mujer que desafió tradiciones centenarias. Es el valor del genio de Charles Worth, quien concibió un lienzo perfecto. Es el valor de un mensaje político tejido con hilos de oro, diamantes y símbolos. La verdadera esencia de este conjunto es inmaterial y por lo tanto absoluta. Así pues, volvamos a la pregunta que dio origen a todo. Broches
y una tiara sobre la falda. ¿Un embrollo de coronación o una concepción genial? Después de todo lo que hemos descubierto, la respuesta se vuelve diáfana. No fue un error, ni una casualidad, ni mucho menos una muestra de mal gusto. Fue un acto del más excelso teatro de la joyería, donde la reina Alexandra se erigió simultáneamente en directora, protagonista y la esencia misma del drama. Tras este aparente caos se ocultaba una lógica férrea, la lógica de una mujer que dominaba a la perfección el lenguaje de las joyas. Con este lenguaje le narró al mundo todo: la inquebrantable solidez de la corona británica, su propia historia personal, desde elementos de su parure nupcial hasta el talismán de la reina Victoria, y las ambiciones imperiales de una nación cuyo oro procedía de la India. Aquel atuendo no era una mera declaración de riqueza, era una crónica cifrada de una era, no para ser vista, sino para ser leída. En última instancia, esta es una historia que no versa tanto sobre las piedras preciosas como sobre Alexandra. Sobre una mujer que, enfrentada a dramas personales y a la frialdad del protocolo, halló una forma única de afirmarse. Transformó su vulnerabilidad, una supuesta cicatriz en el cuello, en la tendencia de moda más influyente del siglo. Convirtió su papel de reina consorte en una plataforma para forjar un estilo inmortal. Estas gemas fueron su voz, su armadura y su lienzo. La imagen que ella forjó ese día demuestra una verdad sencilla, pero profunda. Las grandes obras de joyería nunca son meros objetos estéticos. Son recipientes donde el tiempo se detiene y las pasiones y ambiciones humanas se concentran. En las facetas de esos diamantes se reflejaron no solo las velas de la abadía de Westminster, sino también el orgullo de un imperio, la tácita rivalidad entre hermanas y la serena resiliencia de una reina. El vestido de coronación se ha convertido hace mucho tiempo en una pieza de museo. El conjunto único fue desmantelado en sus componentes y jamás volvió a unirse. Pero la leyenda, nacida en aquel día de agosto, demostró ser más resistente que el oro y más dura que el diamante. Se erigió como prueba de que las verdaderas obras maestras no se miden por quilates ni por la pureza de sus gemas. Se miden por la potencia de la historia que relatan. Y en este sentido, el embrollo de coronación de la reina Alexandra es uno de los tesoros más inestimables e inmortales de la historia.